porque es que no va a financiar. Tú vas a ir esa hora, es que vale casi 500 euros, y no vas a pagar nada. Esto es una factura. Tú vas a ir a esa hora y Sandra te lo va a hacer sin cobrarte nada y luego le va a pasar la factura al hospital. El hospital tiene un mes para validar la factura y va a ver lo mismo que yo estoy viendo aquí. Lo de que sean objetores. No, eso está igual. ¿Quiénes son objetores? Todos los hospitales públicos. Unanimidad. Nosotros no tenemos culpa, ¿no? Ya. Yo soy enfermera y trabajo en el SERMAS. Yo cumplo órdenes de plazos y de supuestos. Está el voluntario, que se está en la semana 14. A partir de la 14 puede ser por un informe psiquiátrico o porque tiene una enfermedad o algo. Y los plazos son por las semanas, pero hay unos supuestos. Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te podemos tramitar. No, pero que yo lo firmo porque quiero que me lo tramitéis, básicamente porque es mi derecho. Claro, pero que antiguamente la ley era de supuestos y ahora es de plazos, por eso me sorprende firmar un papel se mantienen que... los supuestos basados en los plazos en las semanas, pero sí se mantienen los supuestos, porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer, que un comité que es por riesgo del bebé. Entonces, el tuyo es el 14, que es gestación en las 14 semanas. Es voluntario, está despenalizado y ya está. Vean estas declaraciones que nos llegan Mónica García. Ojo, porque Ayuso tiene que hacer ese listado de objetores, bueno, el aborto. Ojo a lo que el recado que le envía a Ayuso Mónica García. Hemos escuchado a la presidenta decir que tiene un empeño personal en no cumplir la ley. Bueno, pues en el artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales con penas de multa o con inhabilitación del cargo público. Hasta inhabilitación. Advierte Ayuso de una posible inhabilitación si no crea el registro de objetores del aborto. Palomera, un titular. Bueno, no sé si está pensando la formación política de la ministra en llevar a los tribunales a Ayuso. Yo creo que antes de exigir responsabilidades penales hay otros instrumentos en la Constitución para obligarla a cumplir la ley. Si no la cumple, pues asumir las competencias el Estado, que ya se sugirió, ¿no?, en esta polémica sobre el registro de objetores. Es que yo creo que Ayuso sigue sin entender lo que es un registro de objetores, porque ella entiende que hacer ese registro es señalar a los médicos que se declaran objetores y es todo lo contrario. Lo que se trata de defender el derecho que tenemos las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a repartir y a tener un listado de cómo se tienen que repartir los trabajos en el ámbito de la sanidad pública. La señora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un auténtico peligro para los derechos de las mujeres madrileñas. Y lo estamos comprobando recientemente con respecto a la ley del aborto. Una ley reformada por el gobierno de España de Pedro Sánchez, reformada en el sentido de que la hacía más garantista para todas las mujeres que deseasen abortar en la sanidad pública. La señora Ayuso se dedica a boicotearlo. No sé si pretende retrotraernos a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente, donde solamente podían ejercer su derecho al aborto fuera de España aquellas mujeres que tenían medios económicos, mientras que las que no los tenían que hacerlo en España en condiciones sanitarias lamentables, poniendo en riesgo a veces su salud. Si pretende eso, que nos lo diga. Es que ha llegado a decir que se vayan a otra parte a abortar, lo ha dicho públicamente la señora Ayuso. ¿Qué podemos esperar entonces? Es evidente que cualquier avance que promueva el gobierno de España, la señora Ayuso se va a oponer sistemáticamente a dichos acuerdos. Es más, ha pasado de la deslealtad institucional a la insumisión institucional y ahora incluso la rebeldía ante un auto del Tribunal Superior de Justicia que obligaba a desarrollar esta reforma de la ley. Pero que sepan los madrileños y las madrileñas, los españoles en general, que siempre estará el Partido Socialista para defender los derechos de las mujeres. Y en este caso siempre van a poder contar con el Partido Socialista Obrero Español para defender el derecho al aborto en condiciones dignas y en la sanidad pública.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a hacer bandera del discurso contra el aborto, incluso en contra de su propio partido. Recordemos que el Partido Popular intenta soslayar esta cuestión, lo intentó ya en su último congreso, pero primero el alcalde de Madrid y ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid se lo están poniendo muy difícil. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Ha decidido Isabel Díaz Ayuso declararse en rebeldía también en esto, después de que el Gobierno, recordemos, ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas y también, evidentemente, a Madrid para que hagan el listado de médicos objetores. En ella recordaba esta obligación que tienen de garantizar el derecho al aborto y que una de las medidas que contempla la ley es la creación de ese registro de médicos objetores de conciencia. Y la presidenta madrileña, en un tono que enseguida van a escuchar, ya dijo primero que no pensaba hacerlo, pero es que ahora ha ido un paso más allá, Torija. No piensa hacerlo, aunque hace solo una semana su gobierno dijo que iba a hacerlo, aunque ya existe un registro muy parecido, pero con médicos que no quieren practicar eutanasias. Hay que recordar también que hace solo 3 años Ayuso defendía el derecho de las menores a abortar sin el consentimiento de sus padres. Hoy lo que dice es esto. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. El presidente del Gobierno anuncia que usará todos los instrumentos legales para garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres en Madrid. Advierte de que están dispuestos a acudir incluso al Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar a dos ministros de la política madrileña, como son Mónica García de Más Madrid y a Óscar López del PSOE. Lo que colisiona es la señora Ayuso con el Estado de Derecho. Eso es lo que está colisionando ahora mismo, ¿no? La señora Ayuso lo que ha dicho es que no va a cumplir la ley. Por cierto, un registro que aquí en el Consejo Interterritorial la Comunidad de Madrid votó a favor. Una salvajada más de la señora Ayuso, pero una salvajada grave en esta ocasión. No sé si se refiere a que se vayan a Quirón, a que se vayan a Londres. El aborto es un derecho de las mujeres en este país que tiene que garantizar la sanidad. Con este movimiento Ayuso busca convertirse en protagonista de la agenda política, confrontar de nuevo con Pedro Sánchez, desdibujar la frontera con la extrema derecha ahora que Vox crece en las encuestas y marcar de nuevo perfil propio frente a Alberto Núñez Feijóo. Torija, gracias. Hasta luego. David Junquera, buenos días. Hola a todos. Claro, quiere marcar perfil propio frente a Alberto Núñez Feijóo y le abre esa brecha a Génova que, insistimos, había hecho todos los esfuerzos posibles para mantener en un cajón el tema del aborto y ahora Madrid insiste en agrandar esa distancia. Ayer, después de escuchar esto, Junquera, Feijóo se sintió obligado a salir a corregir a Ayuso con una nota que es verdad que no la menciona ella y hace lo que hace habitualmente, que es mencionar a Pedro Sánchez. Sí, del váyanse a otro lado a abortar, a una carta que destila cierto váyanse a otro partido a opinar, al menos del aborto. Feijóo ha tirado de un recurso en auge en la política española, pero nada habitual en él, la misiva. Un texto en el que deja clara su postura respecto al tema y un texto que deja claro el cabreo que hay en la nave nodriza de Génova y en muchos de sus satélites autonómicos. Se marca una estrategia y luego desde Madrid, los jueves, pues se revienta. La idea era, una vez más, evitar un asunto que el PP lleva intentando cerrar una semana en vano. Así regateó la portavoz en el Senado las preguntas sobre las palabras de Ayuso a primera hora de la mañana. Ustedes saben que las comunidades autónomas tienen competencias en estos asuntos, en materia sanitaria, y por tanto yo no voy a entrar a hablar de temas que interesan a la izquierda, como es que son cortinas de humo. Yo no voy a alentar esto, que es lo único que quieren. Pero un rato después, Feijóo entraba a saco, con una contundencia que buscaba arrollar a Sánchez, pero en la que buena parte del partido también ha visto la intención de mandar un mensaje a la Puerta del Sol. Allí no se dan por aludidos, pero lo cierto es que la redacción ambigua, marca de la casa, hace que el texto sea aplicable tanto al presidente del Gobierno como a la de la Comunidad de Madrid. Desde el tuit que la encabeza, el dejen de manosear causas superadas, al párrafo clave. Sobre el aborto mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por interrumpir su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica y conforme a las leyes. A Génova siempre le gusta presumir de que son un partido que cumple la ley, y esto entra en conflicto con la postura de Ayuso. Muchos de sus colegas de varonías consideran que les hace un feo porque ellos sí están cumpliendo y recuerdan que lo del aborto no le da votos al PP y se los puede quitar a izquierda y derecha. Ya hay rebelión en redes de los sectores más reaccionarios acusando a Feijóo de defender la cultura de la muerte y recordando que esta misma semana el PP unió sus votos a los del Partido Socialista para rechazar una proposición no de ley de Vox que pedía derogar aborto y eutanasia. Desde Génova hablan de debate cerrado y recuerdan que Feijóo fue reelegido este verano con el 99
24% de los votos y nadie presentó enmiendas para hablar de aborto en el Congreso de julio. Junquera, gracias. Gracias. Gonzalo, dos cuestiones. Aquí la primera, la insumisión de una presidenta autonómica, en este caso Isabel Díaz Ayuso, que se niega a cumplir las leyes, pasa con el aborto, pasa con la vivienda, y después esa falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que queda en evidencia cada vez que Isabel Díaz Ayuso quiere. Claro, respecto a lo primero, es pertinente porque no hay un debate en España, en la sociedad civil, acerca del aborto. O sea, esto sencillamente es un procedimiento para seguir desarrollando una ley que ha sido aprobada y que, según además reflejan todos los estudios demoscópicos, genera un cierto consenso social. El aborto, desde que se estudia la polarización en Estados Unidos, que fue el caso primigenio, es el ejemplo que se suele usar para hablar de la polarización de las élites. Es decir, es un tema que con matices puede generar un cierto acuerdo. Pues a quien es más conservador está más a favor de un tipo de aborto de plazo, es una cosa más restrictiva, pero está a favor. Pero está más alejado del que se niega o niega el derecho al aborto. En cambio, luego vean las élites políticas y dicen este tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, ella aprovecha de un procedimiento, una articulación de la ley, para sacar al espacio público un debate que no está presente, y para meterlo dentro del paquete de temas que se asocia con una determinada identidad política. En un momento significativo, porque en el Ayuntamiento de Madrid acabábamos de tener este debate sobre la falsa información, es decir, la desinformación absoluta que quería proponer Vox, y se alinea totalmente con ello. Feijóo, claro, es que lidera un partido cuya doctrina se deshace cada vez que interviene Isabel Díaz Ayuso, y que no es capaz de llamarla al orden, y que normalmente lo que estamos viendo en la práctica es que cuando pasa un tiempo acaba moderando sus propias palabras, haciéndolas ambiguas, pero no es capaz de decir las cosas a las claras. Eso es algo que no está dentro de lo que ha acordado el Partido Popular y no está de acuerdo a la ley. Yo no sé, las mujeres que votan al Partido Popular, las mujeres que pueden estar tentadas de estar a favor de ciertas posturas de la derecha, ¿qué piensan sobre esto? Porque yo creo que hay que recordar además cuál es el fundamento del aborto, esto de se matan a personas, que es una barbaridad y además es absurdo desde el punto de vista científico. Lo que estamos hablando aquí es del derecho de la mujer para gobernar y ser autónoma sobre su propio cuerpo y sobre su propia sexualidad. Sí, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo, pero desde ahí digo que es curioso cómo en lo que en tenis llaman errores no forzados, en el Partido Popular se llama una y otra vez, se produce una y otra vez. Totalmente, ¿no? Eso. Porque en el debate en el Ayuntamiento de Madrid, que es el gran detonador de toda esta escalera absurda de posicionamientos políticos extemporáneos y fuera de espacio porque las últimas encuestas que hemos conocido dicen que más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad española está de acuerdo con la legislación de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, más del 60% de los votantes del Partido Popular y de Vox. Este es un debate que los movimientos feministas ganaron hace años en España. Los movimientos no vino de las élites, no se lo inventó un señor en un despacho con corbata y lo metió en el BOE. Se lo ganaron las mujeres en la calle, con encarcelamiento, distancia social, señalamientos en pueblos y en ciudades, en una España que no era la de hoy. Y es una batalla, primero ideológica, cultural, académica, intelectual, después es una batalla asociativa, es una batalla social, es una batalla política y es una batalla legal. Y la han ganado todas. Yo tengo el honor de haber votado como diputado del Partido Socialista Obrero Español, la última ley de plazos. La que cambiaba de supuestos a plazos, la que cambiaba de prejuicios a lógicas de tiempo, sin juzgar a ninguna mujer por el hecho de ir a un proceso que de fácil no tiene nada. El grado de deshumanización con el que la señora Isabel Díaz Ayuso habla de este tema a gritos en la Asamblea, la describe a ella, no describe a las mujeres que interrumpen un embarazo, no describe la temperatura de este debate, como señalaba Gonzalo, en nuestro país a fecha de 2025, no describe el grado de consenso social que existe. La frase de Ayuso habla de Ayuso, no habla del aborto, no habla de la interrupción voluntaria del embarazo, no habla de los derechos de las mujeres. Con perdón, señora Isabel Díaz Ayuso, las mujeres en España han ganado este debate muchos años antes de que usted llegara siquiera a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Más allá de eso, el Gobierno ha anunciado un proyecto de ley para una reforma constitucional. Yo puedo decir que no estoy más al 100% porque no puedo. Porque es llevable este asunto al debate de si eso no puede tener o no encaje en nuestra Constitución.
completamente, porque cada vez que salen voces como la de Isabel Díaz Ayuso, muchas mujeres en España tiemblan. Y el tamaño del derecho civil se siente que queda tocado en el sentido de este tipo de mensajes. Así que a lo mejor ha llegado la hora de, además de encuestas demoscópicas, que la sociedad española tenga un papel todavía mayor en fijar posición sobre este asunto. Estamos alineados y no hay disonancia, digamos, en este... ¿En esto no? En este aspecto. No, yo quisiera tirar del hilo de algo que señala Eduardo. El feminismo probablemente es el partido, el movimiento, el grupo, la comunidad con más capacidad de movilización en estos momentos. Y por eso hay debates que, como en la izquierda pasa con el debate queer, en la derecha pasa con el aborto, que cada vez que emergen lo que generan es una gran controversia dentro de ese espacio político. Yo creo que además absolutamente extemporáneo. Sí que hay un elemento que es el pretexto que se ha usado, además con la eutanasia salió también, ¿no? Yo creo que nada obliga a alguien a aplicar la eutanasia, pero tampoco hay nada que obligue a nadie a ser funcionario público. O sea, yo es que creo que el Estado lo que está es para garantizar el ejercicio de los derechos y sus representantes también, ¿no? E insisto, yo entiendo que haya posiciones morales. Oye, hay personas que se encuentran a lo mejor ante una circunstancia determinada y optan por hacer algo distinto de lo que da opción a la ley. Fantástico, es legítimo, pero el Estado debe garantizar a través de sus representantes el ejercicio de cualquier derecho, y las administraciones son responsables de ello. Muy cortito, esto es muy importante que señala Nacho, y aquí en este programa muchas veces se ha descrito lo que pasa en los hospitales de la Comunidad de Madrid, motivo por el cual muchísimas madrileñas tienen que ir a... Solo el 1% de mujeres en Madrid no llega, creo, al 1% de mujeres en Madrid puede abortar en la sanidad pública. Las administraciones públicas no están garantizando que se cumpla una ley aprobada en la sede de la soberanía nacional.